Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Lo llamamos Maya, pero ese nombre no le pertenecía al principio. Había crecido en un mundo que nadie creía real, un mundo donde los relojes no marcaban el tiempo ni existían los calendarios. Un mundo tejido de enredaderas, sombras cambiantes, lluvia cálida que caía sin previo aviso y un silencio viviente, un silencio poblado de bestias, secretos y miradas. No había pasado sus primeros años en una cuna rodeada de peluches, ni en una habitación con paredes rosas. No. Los había vivido en las entrañas verdes y húmedas del bosque de Ituri, donde los humanos no se atreven a pasar la noche. Se había quedado dormida sobre los cálidos musgos, había bebido el agua cristalina de las hojas y había aprendido a escuchar el lenguaje del viento en los árboles. El mundo que lo rodeaba no era cruel ni hostil. Era justo, bruto, sin concesiones, sin mentiras. Allí, todo era verdad. Y en el centro de este mundo, estaba estéril. Un gorila enorme, con el lomo plateado y ojos oscuros como la tierra mojada. No hablaba, pero lo decía todo. Su presencia no era la de un animal. Era la de un rey silencioso, un padre atento, un monumento viviente. Nunca la había lastimado, nunca la había dominado. La guiaba, la observaba, compartía. A veces la rodeaba con sus brazos y ella sentía, contra su mejilla, el lento y profundo latido de su corazón, como una canción de cuna salvaje. Ella no sabía cómo llegó allí. Más tarde, los adultos encontrarían mil explicaciones: accidente aéreo, un campamento atacado, una guerra civil, un abandono orquestado por traficantes, una leyenda viviente. Quizás la verdad nunca se contaría. Pero lo que ella sabía, en el fondo, visceralmente, era que no había caído en ese bosque. Fue bienvenido. Cuando la encontraron, tenía 8 años, o quizá 9. Desnuda, delgada, con el pelo enmarañado, la piel dura como el cuero. Pero sus ojos estaban tranquilos. Demasiado tranquilos para una niña humana. No habló. No gritó. Se dejó llevar sin oponer resistencia. Sin embargo, cuando intentaron separarla de Bakari, gritó. Aulló como un animal al que arrancan de su manada. La siguió. Hasta la barrera. Entonces se detuvo. Se dice que ese día permaneció inmóvil durante horas, de pie, con la mano apoyada en la valla, viendo cómo el camión se alejaba entre el polvo. Este fue el comienzo de la otra historia. La sociedad no quería misterio. Quería respuestas, diagnósticos. Análisis. Los médicos acudieron con urgencia. Los periodistas acudieron en masa. Llegaron expertos de Londres, Ginebra y Nueva York. Su silencio fue filmado. Sus reflejos fueron examinados. Sus pupilas fueron examinadas minuciosamente. ¿Era un milagro o un producto de la naturaleza? ¿Era humana o animalizada? ¿Era rescatable? Pero Maya no les dio nada. Rechazó las palabras. Rechazó los juegos, los peluches, los espejos. Era como si esperara algo. Que ella, escuché un bosque que ya no estaba allí cuando por fin habló, después de varios meses, fue una sola palabra. Una y otra vez. Un nombre, siempre el mismo, como un rosario secreto. ¿Ovejas? 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 Así que decidieron curarla. Enseñarle lo que le faltaba: leer, escribir, la decencia. La educaron. Le ofrecieron un techo, un idioma, ropa. Una nueva identidad. Un pasaporte. Certificados. Un nombre elegido por un psicólogo. Pero en sus sueños, no eran cartas lo que recitaba. No eran lecciones lo que repasaba. Eran sonidos apagados de pasos sobre hojas muertas, el sabor de los mangos silvestres, la piel áspera de un brazo inmenso que la levantó con silenciosa ternura. El mundo humano la fascinaba tanto como la agotaba. Estaba aprendiendo, sí. Se estaba adaptando. Se estaba volviendo brillante. Pero una parte de ella permanecía distante, como un lobo domesticado con una cinta en la cabeza. De adulta, Maya era bella, serena,
Pero, inaccesible, su calma se percibía como una rareza. Su forma de detenerse ante el más mínimo sonido del viento, de mirar fijamente los árboles, de preferir a los animales a los hombres, la hacía extraña. En la universidad, la gente murmuraba a sus espaldas. Lo llamaban la hija del mono, algunos se burlaban de ella. Otros la admiraban en silencio, sin atreverse a acercarse. Ella sonreía cortésmente, pero su mirada estaba en otra parte, vuelta hacia un mundo que nadie entendía. Ella estaba estudiando etología, comportamientos animales, dijo que los gorilas eran más leales que los hombres, más tiernos, más dignos. También dijo que hay que escuchar los silencios. Y sobre todo, no olvidó. Un día llegó una carta. Un simple sobreveis del Congo. Dentro, una nota seca, casi administrativa. Un informe. Una tarjeta sanitaria. Una foto adjunta. En la imagen, un viejo lomo plateado, sentado contra un muro de hormigón, con la mirada baja. Estéril. Había sobrevivido. Pero no realmente. Capturado poco después de su rescate, fue trasladado a un centro de conservación en el este del país. Allí, apenas comía. Rechazaba a otros gorilas. Incluso rechazaba a los cuidadores. Pasaba sus días solo, acurrucado. Se decía que moría lentamente. Entonces Maya tomó una decisión. Ella quería verlo. Y todos dijeron que no. Los médicos. Las autoridades del centro. Los psicólogos. Incluso quienes lo querían de verdad. Estás curada, Maya. Has reconstruido tu vida. Volver atrás sería peligroso. Pero lo que nadie entendía era que ella no quería regresar. Ella solo quería para encontrar lo que nunca había abandonado su corazón. No hay vuelta atrás. Solo volvemos al lugar donde quedó el corazón. Ella hizo el viaje en secreto. Una decisión tomada en el soledad de la noche, sin dar la más mínima explicación a nadie. Su partida fue silenciosa, como una sombra que se escapa hacia el amanecer. No quería que la detuvieran. No esta vez. No era una misión ni un deber que cumplir, era una necesidad primaria y visceral, algo que venía de muy lejos, de lo más profundo de sus huesos y de sus recuerdos. El viaje fue largo, agotador, un vuelo interminable, un aterrizaje brusco en pistas de tierra, luego un jet que le sacudía los huesos en caminos llenos de baches, excavados por lluvias torrenciales. No le importaban las sacudidas. Ya no se sentía cansada. Cada metro lo que había recorrido era otro paso hacia el pasado, un regreso a un mundo que había dejado atrás, un mundo que había aprendido a amar sin poder reclamarlo jamás. La maleza era sofocante. La humedad se le pegaba a la piel, el sudor se mezclaba con el polvo del sendero. Ruidos invisibles de animales y temblores que recorrían las ramas la observaban, pero Maya ya no los percibía. Avanzó, decidida, impulsada por una fuerza serena, casi mística. Sus pasos la guiaron hacia donde nada había cambiado, donde Bakari aún la esperaba. Cuando llegó al centro, un recinto inmenso, nada era como lo había imaginado. Apareció sin previo aviso. La mirada de los guardias era suspicaz, curiosa. Le preguntaron su nombre, y al oírlo, un escalofrío inundó el aire. Maya, sí, todos lo recordaban. La historia. El escándalo. El misterio olvidado, casi borrado de la memoria colectiva. Habían oído hablar de ella, pero había pasado mucho tiempo. Demasiado tiempo. Demasiados rumores, demasiadas distancias. Dudaron, y luego, tras un momento de silencio, un guardia mayor susurró, déjenla ir. Y así la dejaron pasar. Maya no necesitó palabras para convencerse. Su mirada lo decía todo. El silencio, su silencio, también los esperaba. Avanzó lentamente, cruzando la valla. Un recinto inmenso, más grande de lo que hubiera podido imaginar. Pero estaba allí, en el centro, inmóvil, estéril, la sombra de un gigante. Una espalda plateada se volvió gris, casi desteñido por el tiempo. Parecía viejo, cansado. Sus ojos estaban pálidos, su mirada distante. La luz del día acariciaba sus hombros pesados, pero él no se movía. Parecía resignado, como un viejo árbol perdido en un desierto de acero.
El mundo había seguido girando sin él. Maya permaneció allí, inmóvil, sin decir palabra. Se sentó en el suelo, fuera del recinto, a pocos metros de él. No necesitó tocarlo para que su corazón comprendiera. Esperó. Como en los viejos tiempos. Esperó a que el tiempo hiciera su trabajo. A que el silencio reviviera la memoria. 1 hora. 2. 3. El sol entró en el bosque a trompicones, acariciando la tierra húmeda, antes de desaparecer tras una nube. Ella permaneció allí, inmóvil. Se sentía extraña, como si, al sentarse, formara parte de esa escena eterna, como si el pasado y el presente se fundieran en uno, verdad única. Entonces, lentamente, hubo un movimiento. Una respiración. Un ruido imperceptible, apenas perceptible, pero suficiente para hacer temblar el polvo a su alrededor. Un ceño fruncido. Un respecto de Bakari. Sus ojos se posaron en ella, lentamente, con la atención de un rey que reconoce a un viejo aliado, un viejo amigo. Sus cejas se alzaron, y por un instante el mundo se detuvo. Sus miradas se cruzaron, y Maya sintió un calor intenso, un calor que no había sentido en años. Era como si el tiempo se desvaneciera. Como si el recinto, el hormigón, las puertas desaparecieran. No quedaba nada más que unidad de su historia, de las risas compartidas en las tormentas, de la fruta que recogieron juntos, de la protección que él le ofreció sin jamás pedirla. Sus almas se reconocieron. Y entonces Bakari se acercó. Lentamente, con dignidad, cada paso parecía medir el espacio, cada movimiento tenía un propósito. Se movía con una lentitud imponente, como si no hubiera urgencia, como si el mundo estuviera suspendido. Un movimiento de gracia, un gesto ancestral. La valla los separaba, pero hoy no era más que una simple barrera metálica, ya no había frontera. Maya extendió la mano, con mucha delicadeza, casi instintivamente, sin pensar. Bakari, con un movimiento sorprendentemente delicado, colocó su mano sobre la de ella. Finalmente se tocaron. Dos seres que no deberían entenderse, pero que, en ese momento, se habían encontrado. Fue un gesto sencillo, pero cargado de toda su experiencia. No hacían falta palabras, nunca hubo uno. Permanecieron allí un largo rato, inmóviles. La tierra a su alrededor aún respiraba. El mundo estaba, silencioso, en completo y profundo silencio. Sin fotos, sin medios, sin cámara, sin altavoces. No fue un espectáculo. No fue un momento para explicar. Fue solo una despedida y un cita, a escala universal. Se quedó varios días, durmiendo cerca del recinto. No quería adoptarlo ni traerlo de vuelta. No buscaba reconocimiento ni aplausos. Solo quería que lo supiera, hazle saber que no lo hemos olvidado. Antes de irse, se acercó una última vez, tocando suavemente la cerca. Cerró los ojos un instante, como si la absorbiera con cada respiración, con cada latido. Y con voz débil, susurró: «Sigo siendo tu pequeño». Y gruñido suave escapó de Bakari, apenas perceptible, pero real como un susurro, un suspiro. Una despedida. La promesa de que su vínculo nunca se rompería. Maya regresó al mundo humano, diferente. No está curado. No está roto. Solo, completo, había encontrado lo que le faltaba, y eso era suficiente. Nada más. Ella escribió un libro, pero no un libro científico. No un informe de estudio. No, fue una historia poética, una historia sin explicación. El silencio de los bosques, ella escribió desde el corazón, sin justificación, sin intentar convencer. Uno sentía allí el viento, la tierra, el calor de los días compartidos. Y sobre todo, nos sentíamos allí este viejo amor, a pesar de, entre un niño y un ser al que llamamos animal, pero que, a sus ojos, era todo lo contrario. La gente lloró al leerlo. Muchos lo envidiaron, pero sin entender por qué. Porque en el fondo, todos sueñan con una conexión, a pesar de, antiguo, indestructible y griega, que Maya había logrado preservar ese vínculo. Nunca lo había traicionado. Nunca.